Estamos de regreso, vamos directo con nuestro entrevistado sin tanto preámbulo. Claudio González, economista, director de inversiones de GH Capital Invest, trabajó en el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Mirna, por la invitación. Muchas gracias. Buenos días. Ya, pues buenos días también. Y Claudio, bueno, lo primero, queremos seguir dándole un poco de una vuelta al tema de los coñetes, ¿no es cierto?, respecto de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en relación a los bancos y al que no les prestan plata, ¿no es cierto?, a las empresas inmobiliarias, etcétera. Pero te lo quiero plantear también porque se instala una sensación que existe en Chile, y ahí quiero saber qué tan fundado o no es, que los bancos tienen tasas de interés usureras, que efectivamente no están ejerciendo una labor distinta en el sentido de poder apoyar más a las pymes, por ejemplo, y se pone, y con esto cierro como ejemplo, lo que pasó con el Banco Estado, ¿no es cierto?, que en 2023 aumentó las colocaciones, es decir, los préstamos, y además fue uno de los tres más rentables del mercado. A ver, ¿cómo ves tú esta discusión? Esta discusión es bastante antigua en términos del rol que el Banco Estado tiene y a veces lo distinto, bajo ciertos momentos del tiempo, Mirna, lo distinto que actúa respecto del resto de los bancos. ¿Ah? El, eh, yo diría que descompondría un poco la respuesta en dos. La primera parte es este término que ocupó el presidente respecto de los bancos, bastante coloquial, pero que apunta hacia un tema bien profundo, y es cómo los bancos están bajo un momento de desaceleración económica, cómo están actuando frente a la comunidad, diríamos. Y la verdad es que los bancos lo primero que tienen que hacer, y la actuación más importante que tienen los bancos, es mantener la estabilidad del sistema. Y eso pasa por resguardar los riesgos y resguardar su patrimonio. No porque ese patrimonio solamente le pertenezca a los dueños de los bancos, sino que porque poner en riesgo el patrimonio de los bancos pone en riesgo la estabilidad del sistema de pagos completo. Es decir, nos trae una crisis financiera, o podría traer una crisis financiera muy grande. Entonces, hay un rol muy importante, y en eso la supervisión, la regulación del Banco Central, la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero es súper estricta. ¿Ah? Allí tenemos una primera cuestión muy distinta de cualquier otra industria. Tienen que ser celosos en cómo prestan el dinero, ¿verdad? Celosos en términos del cuidado del riesgo que hay detrás de ese préstamo del dinero. Entonces, en ese sentido, en momentos de desaceleración económica, en momentos en que industrias están muy dañadas, evidentemente, en que el desempleo está muy alto, evidentemente que las evaluaciones de riesgo, y esto ha pasado en todos los ciclos económicos, las evaluaciones de riesgo se hacen más estrictas, los bancos tienden a restringir un poco más las oportunidades de crédito para las personas. A eso hay que sumarle, Mirna, algo muy particular de este último ciclo. Tiene que ver con que la restricción para el mercado hipotecario, producto de la menor disponibilidad de créditos de largo plazo, que provino de un origen bastante extraño, diríamos. Básicamente, la contracción del mercado de los mutuos hipotecarios, o sea, del financiamiento hipotecario a largo plazo, producto de los retiros de los fondos previsionales. O sea, tenemos aquí una conjunción de elementos que hacen que sea razonable el que los bancos tomen más precauciones y los créditos estén más complejos. Ahora, yendo a la segunda parte, el tema del rol del Banco Estado también ha sido muy claro en los ciclos anteriores. La verdad es que Banco Estado siempre, por su rol, es el único banco público, ¿verdad? Y provee un tipo de funcionamiento y de actividad distinto del resto de los bancos, trata de ser más procíclico, es decir, de fomentar más el crédito a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, y a las personas en los momentos de mayor restricción económica, por su rol de estatal, diríamos. ¿Ya? Eso no significa que cuide sustancialmente menos su cartera, pero tiende a ser más expansivo porque es un mecanismo natural de fomento, diríamos. No tenemos bancos de fomento propiamente tal, entonces el Banco Estado tiende a suplir ese rol de fomento en esos momentos de crisis económica. Entonces yo diría que por allí va un poco la respuesta, en que esto no es una posición
una posición discrecional de los bancos, sino que tiende a ser aquello que hemos visto en los ciclos anteriores, tanto del Banco Estado por una parte como de los bancos Claro. privados por otra. Claudio, pero cuando se señala que fue uno de los más rentables del mercado, a pesar de todas estas colocaciones, a pesar de todos estos préstamos, ¿no es una manera también de entender que, a pesar de la desaceleración económica y de todos los factores que tú mencionas, los bancos podrían ejercer una mayor función en ese sentido, es decir, poder descomprimir un poco la realidad que están sufriendo, por cierto, las pymes, pero además en la industria inmobiliaria, que es la razón de fondo de la crítica del presidente? Sí. Claro, lo que pasa es que ahí hay algo que el presidente, y no solo el presidente, digamos, mucha gente que no está muy cerca de este mundo suele pasar por alto y tiene que ver con el riesgo que hay detrás de esos créditos. Ser más rentable en términos del rendimiento que en el papel los créditos que estoy otorgando me aparece, no significa que esos créditos en el futuro no puedan deteriorarse de manera rápida y por tanto descontando el riesgo, la verdad es que esa mayor rentabilidad puede fumarse. O sea, si midiéramos la rentabilidad ajustada por riesgo, que es una medida un poco más compleja de entender, ahí cambia el panorama. Entonces, yo creo que hay que ser un poquitito más profundo en el análisis de pronto, que como digo, cuesta de pronto entenderlo para todo el mundo, es verdad, para aquellos que hemos estado metidos en esto mucho tiempo, probablemente es más común, pero hay un elemento de riesgo muy fundamental que hay que considerar y que me parece a mí que la discusión de la sola rentabilidad del número que viene del balance no explica completamente. Ya, pero entonces, dada esta realidad y dado lo que, que generó esto, ¿dirías tú que se afectaron las relaciones entre el presidente de la República y la banca? Bueno, yo creo que sí, porque más allá de una declaración coloquial, es una opinión del presidente y desde luego que cualquier gremio, me imagino, siente de manera bien profunda que una opinión del presidente es fundada en su convencimiento y en el convencimiento de su equipo de gobierno. Por lo tanto, representa una cierta posición, diríamos, respecto de lo que está haciendo el sector aludido. Así que yo creo que efectivamente esto genera un efecto que sin duda puede solucionarse, allanarse en la medida en que haya una conversación adecuada. Y yo creo que allí está el punto central, Mirna, tal vez de dónde está el punto de inflexión, diríamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que permitan a todos los entes del mundo de la banca tener un punto de inflexión y otra mirada respecto de lo que viene, de tal manera de poder empezar a flexibilizar sus carteras crediticias? Yo creo que ahí está el punto central, más allá de la discusión, es cómo solucionamos este cierto impasse que se ha creado entre el presidente y ese gremio. Y sí, conversamos esta hora con Claudio González, economista, director de inversiones GH Capital Invest. Claudio, para cerrar solamente el tema de los bancos, porque te insisto, todas estas opiniones lo que van generando, y particularmente en redes sociales, ¿no es cierto? Es esta sensación, como te decía, de una parte de la ciudadanía al menos que siente que los bancos siempre ganan, que cobran unos intereses usureros, ¿verdad? ¿Qué opinas tú desde lo que te toca a ti como experto y también como parte de haber sido, digo, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras? De nuevo, una discusión bien antigua. Y yo, en cierta medida, creo que hay que ver esto en una perspectiva en donde los bancos son de alguna forma transmisores de las tasas de interés que el Banco Central, en sus decisiones de política monetaria, quiere instalar como aquellas necesarias para mantener el equilibrio macroeconómico, diríamos, y la estabilidad de la moneda, la inflación baja. No debemos olvidarnos que hace muy poquito, ¿cierto? Solo hace algunos meses atrás, convivíamos con una inflación de 2 dígitos al año, cuestión que no estábamos acostumbrados, por lo menos en las generaciones recientes. Para combatir eso, el Banco Central había subido fuertemente las tasas de interés, hoy día está en el camino inverso, bajándolas, ¿verdad? Pero había subido las tasas de interés por sobre el 11%, 11,25%. Eso trae como correlato un aumento, porque se transmite a través de los bancos, un aumento en las tasas de interés que los bancos tienden a cobrar porque se les ha incrementado
a través de esa decisión del Banco Central, se les ha incrementado el costo de financiamiento y por tanto ellos traspasan ese costo de financiamiento a sus operaciones de crédito. Aquí siempre ha habido una discusión, en todo caso, Mirna, creo yo, de que cuando las tasas comienzan a bajar, las tasas del Banco Central, y por lo tanto se tiene que transmitir hacia la baja ahora ¿verdad? Las tasas de interés de los créditos, allí hay una cierta inflexibilidad. Yo creo que ahí hay una discusión que tiene asidero en lo que la población en general entiende que existe. Pero esas tasas de interés, la verdad, en los créditos comerciales y en los créditos a personas ha ido bajando, efectivamente. Lo que se nos ha quedado un poco alto ha sido el crédito hipotecario, pero el crédito hipotecario tuvo el daño de la menor cantidad de financiamiento disponible producto de los retiros provisionales. Por lo tanto, tenemos allí un elemento nuevo en donde el crédito que las personas perciben alto, sobre todo aquel más demandado o más, Claro. ¿cierto? Que es más el proyecto de vida, el crédito hipotecario, que hoy día es sustancialmente más alto de lo que era hace 2 años atrás, 3 años atrás, es fundamentalmente no producto de una decisión de los bancos propiamente o solamente, sino que también de el resultado de la pésima política pública de haber permitido retiros provisionales que lo que hicieron fue disminuir el ahorro y disminuir la cantidad disponible de fondos con que los bancos financiaban créditos hipotecarios. Entonces Claro. ahí hay un elemento que se suma. Claro, lo que te quería, no, solamente para aclarar, Claudio, cuando tú dices ha faltado flexibilidad, ¿puedes precisar exactamente qué flexibilidad le ha faltado a los bancos? Bueno, cuando las tasas de interés suben, digamos como correlato, las tasas de interés de los bancos subieron. Sin embargo, cuando bajan las tasas de interés muy rápido de parte del Banco Central, lo que ha pasado allí, y no solamente en este ciclo, en muchos ciclos anteriores, ha sido que la baja de tasa de interés de los créditos es más inflexible bajar tan rápido. Tiende a bajar, pero con un tiempo mucho mayor, más parsimoniosamente, diría. ¿Ah? Nos gustaría que bajaran más rápido, pero bajan más lento. Y allí creo yo, hay un elemento combinado. Por una parte, evidentemente que los bancos tienden a retardar tal vez esa decisión y eso podría hacerse más rápido, pero por otra parte también las operaciones crediticias tienen que irse reprogramando y eso tampoco es tan inmediato como sí lo es, por ejemplo, la decisión del Banco Central de un mes a otro de disminuir las tasas. Por lo tanto, hay una cierta inflexibilidad que se va haciendo en el tiempo y ahí tal vez podría pensarse en una solución, un poco lo que yo te decía antes. Este punto de inflexión podría incorporar, esta visión de punto de inflexión podría incorporar la manera en que esa transmisión, esa flexibilización se hace de manera un poquito más rápida. Claudio, pasemos a la proyección que ha hecho el Ministerio de Hacienda de crecimiento para este año de 2,5 a 2,7 y estaba leyendo que la visión económica global del BCI dice que Chile se expandiría 2,6 en 2024. También hacen proyecciones a nivel latinoamericano, pero estaría muy en línea de otros países como Perú y también con, bueno, Colombia más bajo. Pregunta. ¿Cómo ves tú esto? Si es que efectivamente esto significa, como ha dicho el gobierno y como ha dicho el ministro, que estamos ya enfrentando una etapa de mayor tranquilidad desde el punto de vista de las proyecciones que se hacían el año pasado al menos, ¿no? Sí, sí, yo diría que todo, yo en el mundo privado, el mundo público, está viendo que este es un año de crecimiento. ¿Ah? Eso es una buena noticia si lo comparamos con el año pasado. Recuerdo que hace un tiempo nos tocó conversar, me preguntabas cómo veía el Claro, 0,2% de crecimiento del año pasado, evidentemente que sí. no es para celebrar. Eh, pero este año lo vemos, nosotros lo vemos un poquitito más bajo, lo vemos en torno a un 2,2%. ¿Ya? Todavía vemos a la inversión muy retrasada y eso nos preocupa. Pero sin embargo, de todas maneras vemos una economía creciendo y eso es beneficioso desde luego para las personas y para muchos sectores. Así que vemos un año un poco mejor, sobre todo el segundo semestre del año un poco mejor que lo que definitivamente tuvimos en los últimos 2 años, sí. Y es cierto, mira, ayer conversábamos con nuestro editor económico Iván Weissman, que él decía que también es verdad que ha habido de parte de, sobre todo los gremios empresariales, pero también de analistas diversos, ¿no?, del mundo, que analizan, quiero decir, el comportamiento, por supuesto, de la economía y las empresas, demasiado pesimistas. ¿Hay alguna visión quizás más pesimista? Ojo, y cerraba diciendo que esa visión pesimista tenía que ver con una postura mucho más ideológica que técnica a la hora de analizar el comportamiento de la economía
en un periodo gobernado por un gobierno de izquierda. Sí, somos, la verdad, en Chile un poquito, y todos, independientemente del sector político, somos un poco autoflagelantes. Normalmente uno las discusiones desde fuera de Chile las ve distintas de lo que las vemos cuando estamos aquí. ¿Ah? Me tocó vivirlo, de hecho, y la verdad es que uno estando fuera de Chile lo ve distinto. Eh, y creo que hay un poco de pesimismo instalado, pero que se ha ido, creo, y sobre todo este año, ha ido cambiando. Creo que el mayor punto diríamos, el clímax del pesimismo yo creo que estuvo en la última parte del año pasado, y la verdad es que este año, en mi opinión, lo que vemos en los negocios que llevamos adelante, nuestros clientes, vemos que hay una cierta visión un poco más positiva respecto de este año, respecto de lo que fue el año pasado. Así que, sin perjuicio que el pesimismo tiende a ser y la autoflagellación tiende a ser como una característica propia, que estamos siempre aquí, ¿verdad?, viendo las cosas desde dentro, pero tiendo a pensar que hay un poco más de mirada positiva respecto del año 2024 y lo que pueda venir en 2025. Así que algo percibo que ha cambiado, no sustancialmente, pero algo percibo que ha cambiado, y eso podríamos pensar que tiene correlato con algunos elementos muy puntuales, pero muy importantes. Precio del cobre, por ejemplo, estamos rondando casi los $5, y la verdad es que si uno toma una serie larga y hace una correlación, o sea, una visión conjunta del precio del cobre con respecto a cómo crece la economía chilena, cuando el precio del cobre sube, la economía chilena crece. Cuando el precio del cobre cae, la economía chilena tiende a caer. Por lo tanto, estamos en un ciclo positivo que esperamos que se mantenga, y de allí yo creo que hay una visión positiva, sin ninguna duda, lo que puede venir para la economía chilena. Fíjate que lo que salía, lo que decía Iván Weissman en su semanal de esta semana, decía que el problema es que, claro, efectivamente estamos con un ciclo muy bueno que tiene más que ver, él decía, no tanto con, no, dice así, para dejarlo súper claro, dice, no hay suficiente cobre en el mundo porque los nuevos proyectos no logran satisfacer la demanda. Y quiero preguntarte respecto de esto que dice él, que no hay suficientes proyectos en carpeta, estamos hablando acá en Chile, que satisfagan el boom de esta demanda en los próximos 10 años. O sea, ¿qué complicaciones puede generar aquello? Eh, o sea, efectivamente tenemos una demanda de cobre muy alta. Yo a lo que dice Iván ahí sumaría el que hay algunas restricciones de algunas grandes refinadoras en China, por ejemplo, que hacen que evidentemente cada vez esté menos disponible la oferta de cobre. Los proyectos en el mundo también ya se han ido materializando, y a esto hay que sumar el que las leyes de las diferentes mineras de cobre en el mundo también ha ido disminuyendo. Por lo tanto, Claro. efectivamente, por una parte la oferta está restringida, problemas en China, menor ley de mineral, proyectos que ya se lanzaron y que ya están en ejecución, pero no hay demasiados nuevos proyectos, ¿verdad? Y por el otro lado, una demanda creciente de cobre por todo lo que sabemos, la electromovilidad, ¿verdad? Las ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, creo que vamos a empezar, estamos empezando a vivir un ciclo del cobre bien positivo que hay que saber aprovechar, ¿ah? Que tal vez yo creo que no aprovechamos en toda su potencialidad en el siglo pasado, a principios de los 2000 y hasta el 2010 más o menos, 2012, pero que ahora sí tenemos una oportunidad frente a nuestras narices que no deberíamos desaprovechar. Y efectivamente eso puede generar crecimiento más alto para los próximos años de la economía chilena. Mira, de hecho, lo que es, el cálculo que hace Hacienda es que un centavo de dólar de alza en precio del cobre genera 27,9 millones de dólares de ingresos efectivos. Decía 18 millones aproximadamente por Codelco y el resto por la minería privada al año. Ujú. Ya, y cerremos porque se nos acaba el tiempo, Claudio. Inflación, perspectivas para este año, porque también se hizo una proyección por parte del Ministerio de Hacienda que llegaría a 3,8 al final de este año y a no 3,1. A ver, ¿está siendo complejo, dirías tú, controlar, digamos, de la manera más posible la inflación? Sí, estas cosas no solo para Chile, para todo el mundo, Mirna, la verdad. Si uno ve las diferentes economías en el mundo, todos están combatiendo la inflación, están con inflación un poco más alta o mucho más alta de lo que esperaban. Estados Unidos está con una inflación de sobre el 3%, 3,4%, Chile en circunstancias que le gustaría tener un 2%.
En Chile estamos con una inflación en torno al 4% al año, en circunstancias que nos gustaría tener en torno a un 3%. Es decir, se nos ha ido quedando la inflación. La inflación tiene un problema de persistencia. Y esto yo lo he venido diciendo varias veces, creo que lo hemos conversado antes también, Mirna. Tiene un problema de persistencia. Tenemos demasiada inflación en los no transables, en aquellos bienes y servicios que solamente se hacen en Chile, que no se transan con el exterior. Ahora vamos a tener un ciclo muy positivo de dólar, porque con un precio del cobre subiendo tenemos un dólar bajando, ya estamos en un dólar de 900 pesos casi, y eso significa que vamos a tener una gran baja de la inflación por el lado de los bienes que transamos con el exterior. Fantástico, eso ya ha pasado en los meses anteriores. Pero lo que debemos preocuparnos es de los bienes no transables, aquellos que no están relacionados con el dólar, que siguen subiendo en torno a un 5%. Y allí es donde tiene que estar el énfasis de cómo combatimos eso, y fundamentalmente el combate tiene que ser menor cantidad de gasto en todos aquellos bienes, de tal manera que podamos controlar. Ya, pues Claudio González, economista y director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ti, Mirna, por invitarme a tu programa. Gracias. Que estés muy bien, gracias. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro y de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y los invito a que se unan a los newsletters del Mostrador. Tenemos el semanal con Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de finanzas y de economía. También el de Más Política con Juan Diego Montalva. Y, por cierto, también el newsletter de ciencias a cargo del científico, el físico Andrés Gomberov, Universo Paralelo. Te inscribes simplemente en el newsletter de elmostrador.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.